tardes a tu audiencia. Estamos con Lisa Paredes también. Doctor, ¿Qué tal? te ¿Cómo estás? molestamos, te imaginarás por qué, ¿verdad? La noticia del día de ayer fue, y eso queremos que nos aclares un poco, que se anula, es lo que entendimos, la causa contra el expresidente Horacio Cartes en el Brasil. ¿Es correcta esa información? ¿Eso equivale a un sobreseimiento? Digamos, comparándolo con nuestro derecho, con nuestro sistema procesal, ¿cuál es la situación del expresidente Cartes en Brasil? Sí, efectivamente, al, al hacer lugar al habeas corpus, que es el recurso que se utiliza en Brasil, que sería aquí como un incidente de sobreseimiento definitivo, de Ajá, nulidad y de sobreseimiento, ya. equiparado a nuestro derecho positivo, el paraguayo. En Brasil se determinó la nulidad y el archivo definitivo del caso contra el expresidente Horacio Cartes. Ayer la decisión fue en una audiencia oral, donde de manera oral los miembros del tribunal resolvieron esa cuestión y hoy también acabo de recibir la información desde Brasil, subieron al sistema judicial de allá, del Poder Judicial, la decisión escrita resumiendo los argumentos, la parte resolutiva, ya en formato escrito, por parte del doctor Iván Atié, Simón Schreiber y el doctor Granado, Marcelo Granado. Disculpame la ignorancia, ¿eso es un tribunal, lo que equivale a nuestro juzgado de garantía, es un tribunal de sentencia o es ya un recurso de apelación? Es la característica, la particularidad es de que este incidente, o en la Brasil habeas corpus, se plantea ante la segunda instancia, Claro. ante jueces de segunda instancia. Es como que Por eso nuestra es que Cámara de resolvió Apelación sería un equivalente. exactamente, Comprendo. así mismo, así ¿Y es. su situación procesal cuál era? ¿Estaba él imputado o acusado, ya con pedido de juicio oral? No hay juicio oral en Brasil, era con una acusación ya directamente, se iban Ah, a desarrollar pruebas, ese era, digamos, el camino del juicio ordinario, y esto se plantea ante otra instancia, entiendo. pero en el marco del mismo proceso. Participa la fiscalía de este recurso, el resuelto ayer digo, Ujú, participa la defensa, que es la que plantea, y el juzgado también debe mandar un informe, enviar un informe al tribunal ya. sobre el estado del juicio y todo lo desarrollado hasta ese momento para ser juzgado. Eso es para que no quede ningún pendiente, ninguna actuación que no sea considerada por el tribunal antes de su decisión. Y los hechos por lo que estaba, digamos, siendo llevado a juicio el expresidente Cartes es por aquella ayuda económica que le habría dado al señor Messer aquí en Paraguay cuando él estaba requerido por la justicia brasilera. Esa es la acusación que hubo en Brasil y que a ese hecho ellos lo calificaban como formar parte de una organización criminal y financiarla. Comprendo. Porque era, digamos, una forma de evitar que él se someta a la justicia brasilera. Eso es lo que sostenía la acusación. Y eso es lo que sostenía la Y acusación. la Era defensa como, sostiene que fue una ayuda económica para que él ejerza su defensa legal. sí, pero no, ni siquiera era para que, porque ni siquiera eso dijo tampoco la fiscalía en su acusación, ni Ujú, el juez tampoco, de que haya sido para que él no se someta a la justicia brasileña. ujú. Ellos fueron más allá, o sea, porque eso sería como una frustración de la persecución penal en Exacto, Paraguay, exacto. o en Brasil sería ayudar a un fugitivo, Entiendo. ¿verdad? El tipo penal, que sería similar a la frustración en Paraguay. Ellos vieron digamos, el sentido de que era eso, financiar una organización criminal, Ya. el ayudarle económicamente para su defensa jurídica. Ajá. Y esas eran las pruebas, Esos eran todos los hechos que estaban siendo sometidos, digamos, a proceso. eran todos los hechos, sí. Ya. O sea, no habían hechos de lavado ni de ingresos activos sin declarar nada por nada de eso. Y ¿sabes qué pasó, Guillermo? Que Ajá. mi forma de ver las cosas, Ujú, quisieron con esto inicio al juicio, ujú. con esa versión, y luego con la delación de Messer
pudieran acceder a otro tipo de información, ¿verdad? Ya. Como que sí enviaba dinero por una estructura de un lado hacia otro, o llevaban negocios juntos que no eran declarados. Eso no se dio. Y Messer hizo una delación, pero se limitó a decir: yo con Horacio Cartes nunca hice negocio. Ya. O sea, Es él más, hizo... nunca me... Pero la delación de meses fue en otra causa o en esta. No, en esta. Ah, en esta, ya. Pero él no involucró al expresidente Cartes en ninguna de sus En delaciones. ningún sí, es más, dijo: yo del año 90 y tanto vengo invitando la negocio, y él nunca me aceptó, o siempre quise hacer alguna que otra operación y nunca él me dio cabida a hacer negocio con él, y pareciera más que no era un amigo de él, ¿verdad? Según la declaración, pero es que porque no había negocios entre ellos, ¿Es ¿verdad? recurrible Entonces, esta resolución? sí, pero con muy pocas... Posibilidades. O sea, es como una casación, Mm. Guillermo. Ahora, la casación tiene algunos requisitos especiales Sí. que deben ser sorteados para que puedan ser estudiados, ¿verdad? O una inconstitucionalidad. Lo mismo pasa en esta situación, según me estuvieron explicando los colegas. Sí, es muy, no es como acá que todo se va a la corte y todo se puede apelar. En esos Sí, países con esos sistemas constitucionales más serios es como muy difícil llegar a la última instancia. Tiene que haber una violación así, al debido proceso muy, muy, muy importante. así mismo, así mismo. Comprendo. O sea, es poco probable que prospere una apelación, incluso que se plantee una apelación. Es poco probable que se plantee, y si se plantea, más improbable que se Que se conceda. resuelva, comprendo. Sí. El presidente Cartes no tiene ningún otro tipo de procesos fuera del Paraguay. No tiene. Nada. Eh, con tu permiso te quiero sacar un poquito del tema. En base a tu experiencia, fuiste fiscal muchos años y ahora como abogado, ¿cómo ves la justicia en comparación a cuando vos eras fiscal? Específicamente la justicia penal. Yo recuerdo que éramos jóvenes cuando empezó esta reforma, bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Pero éramos más jóvenes cuando empezó esta Sí. reforma penal, fuimos al juicio oral, el nuevo código, ¿verdad? El concepto de la reprochabilidad. Y bueno, y hoy día la justicia penal está muy cuestionada. ¿Vos cómo ves hoy el fuero penal en comparación a lo que era en el año 2000, 2005, por ejemplo? Y la verdad que, sin juzgar a los hombres, ¿verdad? O a los jueces, fiscales y demás actores que siguen la carrera y que siguen estando ahí, ¿verdad? Yo veo que hubo un daño muy grande, Guillermo, a todo el sistema, ¿verdad? Y que en vez de ir equiparándonos hacia arriba, nos vamos equiparando hacia abajo, ¿verdad? Eh, por decirte ejemplos muy penosos, ¿verdad? Los juzgados de garantía, en que se convirtieron de un tiempo a esta parte, ¿En qué se ¿verdad? convirtieron, doctor? Y a criterio de muchos, en que solo tienen que ser pasapapeles. Pasa papel. ¿Qué significa eso? No pueden cuestionar absolutamente nada, no pueden siquiera analizar un sobreseimiento, porque ya implicaría entrar al fondo de la cuestión, que es exclusivo supuestamente del Tribunal Ese criterio de es increíble, Sentencias. doctor. Es El increíble, código Guillermo. deberá sobreseer y da dos opciones, Sí, ¿verdad? Que el hecho no haya sí. sucedido o que habiendo sucedido no constituye hecho punible. Y ellos te dicen todo lo Por, contrario. por ejemplo, ¿y cómo uno va a valorar si no mira las pruebas? O sea, ¿qué es un juez de garantía? ¿Verdad? Es Claro, alguien que controla, evalúa y juzga hechos sí, sí, y aplica el derecho. claro. Entonces, eh, Juez se llaman, ¿verdad? tienen mucho, son jueces, Claro, ¿verdad? Y ni siquiera le culpo a los jueces, ¿verdad? Porque culpo al sistema claro. de que en algún trasnochado puso eso sobre la mesa y todos le siguieron, Sí. ¿verdad? Sí, además Porque hubo también revocatorias de parte de las cámaras de apelaciones que lo obligaban a hacer estas cosas, ¿verdad? y sí, la propia Cámara también, Sí, sí, ¿verdad? Es más cómodo decir: no, esto no tiene nada, no podemos revisar, ¿verdad? claro. Pero sí hay que revisar. Sí tiene que el juez de garantía revisar, porque el Ministerio Público, ¿verdad? No porque el Ministerio Público diga, el juez tiene que hacer, Claro, por supuesto. ¿verdad? Entonces tenemos imputaciones sin sentido. Uno está imputado y es muy difícil que a un fiscal hoy día le sobresea si no son casos menores. Sí, sí. O sea, no, se perdió
lo que yo veo desde cuando se inició este nuevo sistema, ¿verdad? Se perdió eso que antes éramos estrictos en realmente cumplir la ley. Si teníamos que sobreseer, había que sobreseer. Claro, claro. Si era un caso político, había que obviar la política, obviar los intereses y juzgar no por la tapa del medio que quiere marcar la pauta, o por la tapa o por los titulares en algún canal de televisión, o en la misma medida de algún sector político contrario a los intereses del imputado, ¿verdad? Hoy día te parece que no está tan exenta de la política, digamos, el proceso penal no está tan exento de la política. Y es un menjunje de cosas, mi querido Guillermo, ¿verdad? Sí, te entiendo. Y yo quiero devolverle a ese juez la autoridad, Sí. el imperium que le da la ley, Que la de perdieron. resolver él, y no ser luego estar al arbitrio de un jurado de enjuiciamiento que con el garrote le está esperando la vuelta si tuvo una opinión diferente Sí. a lo que está bien, entre comillas. Porque somos hombres de derecho, no somos no nos guiamos por las emociones o por lo que quiere la gente, entre Sí, comillas, o la también. popularidad del imputado, ¿verdad? Tal cual. ¿Verdad? Entonces, el poder judicial tiene que ser sagrado y tiene que ser respetado por todos. Hoy veo que una sentencia judicial nadie quiere respetar en Paraguay, ¿verdad? Eso es lo que yo lamento, ¿verdad? Lamento porque de muchos sectores se le hizo daño a la justicia, Sí. principalmente a la justicia penal, ¿verdad? Porque quizás en los otros fueros es más, pues siempre hay intereses privados nada más en juego, ¿verdad? Pero en la justicia penal hay que devolverle al juez ese poder que siempre tuvo, no para abusar, sino para aplicar la Constitución y las leyes. Para hacer un paralelismo, en este caso del expresidente Cartes, es lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, el Tribunal Superior, digamos, la Cámara Revisora, el Tribunal de Alzada, analiza los fundamentos de la causa de la acusación y ya adelanta que si se dan o no los elementos para que continúe el proceso. Es lo que tendría que hacer aquí un juzgado de garantías para que no llegue a juicio oral una causa que no tiene sustento. Así mismo. Y si el caso no tiene que avanzar, se corta. Claro. Uno no tiene por qué llegar a la corte todas las veces. Claro. Y después te dice que están saturados de trabajo, ¿verdad? Claro, encima la corte termina sin poder encauzar muchas cosas que, vos sabés lo que va a arreglar que ya viene torcido, claro. algo que viene torcido. La corte tiene que estar mirando algo que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Y se satura, porque el sistema, o sea, yo fui parte de, yo estudié en la facultad el Código de 1890, el Código de Procedimientos Penales. Claro. Y justo al terminar la facultad y Cambió. empezar, digamos, la carrera, cambia eso, venía muy fresco y absorbo todo con mi hermano ya fallecido, Sí, ¿verdad? recuerdo, José. sí. Se trabajó muchísimo, ¿verdad? En la redacción, ¿verdad? Con José González Maqui, Carolina Llanes. Recuerdo que hacíamos los simulacros de juicio orales. También. Realmente el sistema está creado no para llegar todo a juicio oral y todo a la corte y todo hasta el final, y para eso los filtros que resultaban los juzgados de garantía y la etapa intermedia se respetaban, ¿verdad? Y después ocurrió un día que el juez de garantía dejó de ser de mirar, dice, no, si el fiscal me dice, si el fiscal se allana, yo doy. Como dijiste, siempre, son pasapapeles, ¿verdad? Básicamente, esa es la imagen que tienen. Y le convirtieron en eso a los jueces de garantía. Claro. Y también les comprendo, ¿verdad? Porque detrás viene el jurado y dice, no, vos no hiciste como tal diario tenía que hacerse. Sí, el jurado tiene una gran responsabilidad en todo esto, me parece a mí. Como institución, o sea, más como vos decís, sin hablar de los hombres, como institución el jurado tiene una gran responsabilidad. Porque es la institución pues la que tiene que funcionar, ¿verdad? Así. Vamos a poder leer la resolución que desvinculó al expresidente Cartes de la causa. Yo acabo de levantar en Twitter, Guillermo, la resolución resumida, que es lo que ahora publicaron, ¿verdad? Donde están todas las firmas, o sea, en realidad todo es digital, pero está toda el resumen. Luego viene, cuando se publique, eso se publicó ahora, por eso levanté. Luego se va a publicar la que es in extenso. El fallo completo, también voy a compartir
voy a compartir con la Te prensa, por convertiste supuesto. en un tweet star ayer, doctor. Nunca pensé, yo creé el Twitter justamente con este caso porque veo que es la forma más rápida, porque no tengo redes sociales, ¿verdad? Ajá. Y realmente soy bastante torpe en eso, no sé ni cómo leer ni cómo enviar, muchas veces tengo Y de que entrada ir a ya mi armaste hijo, una ¿verdad? tormenta. Doctor, una Sí, consulta. Lisa sí, Paredes le sí, habla. sí, ¿Qué piensa Lisa. usted de la fiscalía, el trabajo de la fiscalía, la función de la fiscalía, usted como abogado? Eh, ¿Cómo funciona o cómo está funcionando ¿Cómo ahora? funciona? ¿Y cómo está funcionando, por supuesto? Y la verdad que, que al final todo lo hacen los hombres, ¿verdad? O sea, no, en este caso la fiscalía tiene muy buenos fiscales y también muy malos fiscales, ¿verdad? Y la fiscalía se convirtió en una institución demasiado grande, ¿Demasiado? y demasiado grande, Ah, ¿verdad? La fiscalía está en todas partes del país. Y yo me imagino lo que hace administrar ese monstruo, Lisa y Guillermo. No es fácil, ¿verdad? Es un presupuesto enorme, está lleno de compromisos y de responsabilidades y que no tiene todos los medios necesarios como para dar respuesta a eso, ¿verdad? Si yo miro en general, ahora se puedo mirar en particular decisiones políticas o cuestiones que no están acorde quizás al interés de ciertos sectores, ¿verdad? No quisiera opinar porque no sé en particular a qué se refieren ustedes, pero es una institución difícil de manejar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a Y la impunidad, ¿usted cree bueno, que falta todavía corregir esa parte y que tenemos todavía que salvar esa situación? sí, absolutamente, absolutamente. Y creo que es una lucha que todos los fiscales la están peleando, ¿verdad? Eh, pero al final, siempre yo digo, a veces me toca estar en la posición de querellante, ¿verdad? Y que sería la función que hace el fiscal también. Es muy difícil construir una acusación, porque justamente se ha degenerado todo el proceso, con recursos, con incidentes, con dilaciones, perdón, Ujú. eh, que es Esa ley no prácticamente falta, delación premiada. imposible. Nos falta, ¿verdad? Pero tengo mi reparo también, Lisa, ¿verdad? sí, yo también. Yo tengo mi reparo porque me parece más una coacción premiada que una delación, ¿verdad? Espontánea. Pero digo nomás que los propios abogados defensores también abusamos de recursos que al final no permiten avanzar el proceso de una manera Como se espera. normal. Claro, o sea, eh, hoy día uno plantea un fiscal plantea una imputación y por lo menos hay 5 o 6 incidentes que duran como 6 meses, que es el tiempo de la investigación, planteados por incidentes de nulidad, reposición, apelación en subsidio. Eso fue un invento, ¿verdad? Y que todo el mundo siguió y se utilizó y tiene que pararse con una norma eso, ¿verdad? Se tiene que ir a la investigación y al punto en sí, porque acá nos perdemos en cuestiones procesales y en chicanas y el Ministerio Público no tiene la posibilidad, si no hay una ayuda también del Poder Judicial, en avanzar, ¿verdad? Por eso digo, yo lo sufro como querellante y a veces me conviene como defensor, pero no, las reglas del juego tienen que ser limpias, Claro. Claro, igual es para ¿verdad? todos. Entonces, tiene que ser, porque a veces me puede tocar a mí ser la víctima y no el defensor. Entonces, eh, entonces se sufre. Hoy ir al Poder Judicial, y no se trata ni de Sandra Quiñones, yo les aseguro, quien se sienta en esa silla va a chocar con el mismo problema, Con el mismo esquema. ¿verdad? O sea que no le podemos atribuir a Sandra toda la responsabilidad, ¿verdad? ¿Y qué hace falta Hay que, cambiar, doctor, a su criterio? ¿Qué es lo principal que se debería cambiar en la fiscalía? yo creo que no solo en la fiscalía, porque la fiscalía es un elemento que investiga y solicita al juez, Ujú. ¿verdad? Acá tiene que haber un gran pacto eh, político que derive en herramientas legales que eviten este tipo de actuaciones que nos permitan avanzar el proceso normalmente, ¿verdad?
hay que revisar muchas cosas que hoy están, que antes eran claras y que están claras en la norma, pero se abusó y eso se permitió y se llegó hoy lo que es, si uno mira un juicio por temas de corrupción o de licitaciones mañadas o de empresas que están licitando y que incumplieron con normas, vos te vas a encontrar con un sinnúmero de incidentes y de chicanas y nunca se puede avanzar en el proceso. Si no avanza la causa. Y no avanza, Guillermo. Sí. Entonces yo creo que tenemos que ser justos con las personas que están al frente, que tienen herramientas limitadas también como para hacer cumplir lo que la ley les obliga a que hagan. Entonces pasa por una revisión que tiene que hacerse realmente para evitar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Serlo mucho más sencillo, mucho más simple, ¿verdad? Pero mucho más efectivo y desalentando ese tipo de conductas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por este Doctor, contacto. antes de despedirnos, bienvenido a Twitter. Mira que es un mundo para gente fuerte, ¿sabes? Sí, me avisaron de los haters, de todo. No, prepárate nomás ya, pero no nos vaya a abandonar otra vez. No, para nada. Ya estoy hace 1 año y medio ahí, ¿verdad? Que te de vez sea, en cuando nomás entro. Que te sea leve. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, doctor. Un gusto. Adiós. Lo escuchaste aquí en PDS.